Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Yo soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A todos los suscriptores antiguos y nuevos son muy bienvenidos. Gracias por estar aquí. Este es un blog profético que está compartiendo los sueños, las visiones, las palabras, las amonestaciones, las advertencias, la corrección, la reprensión y a veces, muy rara vez, el ocasional ánimo del Señor Jesucristo. Hoy tengo una palabra corta y voy a intentar hacerla corta, un mensaje, una revelación del Señor que no es parte de una profecía escrita. Sí se relaciona con una profecía existente, pero esta palabra me fue dada hace menos de una hora por el Señor y pediría que no importa en qué lugar del mundo estés cuando veas este video. De hecho, no importa en qué país vivas, en qué continente vivas. Sí, a veces la palabra puede estar relacionada específicamente con los Estados Unidos, pero debido a temas más grandes de los que Dios estaba hablando aquí, esta palabra realmente concierne a la Iglesia de Jesucristo. Así que, Iglesia de Jesucristo, esto que estoy a punto de decirte es para tu propia edificación, es para tu propia advertencia y es para tu propio bien. El Señor en realidad trajo este mensaje profético a mi mente y está vinculado a una profecía existente que escribí, creo que debe haber sido hace más de un año. Se llama En medio del engaño. Así que simplemente le pondré a este video el título En medio del engaño parte 2, mientras comparto con nosotros lo que el Señor quiere que su pueblo sepa. Si eres parte de la Iglesia de Jesucristo, entonces hay algunas cosas que, para este momento, si no las has comprendido, no te queda mucho tiempo. Y no estoy hablando de urgencia aquí o de juicio final o de que algo va a pasar mañana. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ya es más que tiempo de que la Iglesia del Señor llegue a la plena madurez. Ya es más que tiempo de que el pueblo del Señor alcance una comprensión más profunda de algunas cosas que de hecho serán esenciales para refinarles y salvar su vida. He hablado en muchos de mis videos acerca de las expectativas que la gente tiene en la iglesia, y cómo, por ejemplo, cuán enfocada en el rapto está esta iglesia de los últimos días, lo cual solo muestra, yo creo, el hecho de que la mayoría de la iglesia de los últimos días ha sido muy pobremente enseñada acerca de lo que realmente son los últimos días. Realmente no tienen un entendimiento estudiado de cuáles son las intenciones de Dios respecto a estos tiempos finales. Así que te encuentras con que incluso entre el Señor Jesucristo y su propia Iglesia, existe una gran disparidad. Hay una enorme brecha entre lo que la gente piensa que Dios va a hacer en estos últimos días y lo que Dios realmente va a hacer en estos últimos días. Así que esto apunta a la existencia de lo que llamamos engaño. El engaño es cuando existe una creencia falsa en alguien. Cuando alguien sostiene una creencia falsa, un entendimiento falso o un entendimiento mal construido acerca de una situación o un tema, esa persona está engañada. Así que si alguien, por ejemplo, piensa que el agua es seca si tal cosa fuera posible, entonces decimos que esa persona está engañada. Pero eso significa que para que alguien sea engañado también tiene que haber una persona o un grupo de personas u organizaciones, o quizás incluso una entidad internacional más grande que esté dedicada a engañar. Así que para que alguien sea engañado debe tener información incorrecta acerca de algo que es material, algo que es importante. Pero entonces si tenemos gente engañada, eso significa que también debemos ser lo suficientemente maduros para entender que hay engañadores. Y fue acerca de estos engañadores que el Señor me estaba hablando. Es muy raro que siquiera mencione o dé un vistazo interno de cómo se maneja este canal, cómo hago este trabajo para el Señor. No siento que esas cosas sean necesarias. Esas cosas son los procesos internos de cómo Dios está trabajando conmigo como su sierva. Pero Él dijo hoy que puedo hablar acerca de ellos. Y así muy brevemente voy a presentar para esta audiencia que escucha una comprensión de lo que sucede aquí en La Voz del Maestro y cómo eso se relaciona en gran medida con nuestras vidas como creyentes. Este trabajo es una obra profética que el Padre Celestial levantó soberanamente. Eso significa que Dios, sin pedir la opinión de nadie, vino a Celestial y dijo que tú eres mi sierva que he formado desde el vientre de tu madre y llamada para hacer esto y esto y esto para mí. Y esto y esto y esto harás hasta que te dé palabra o te dé instrucción para cesar. Y así, cada vez que vienes a este canal, estás viendo la obra del Señor desarrollándose. Esta es la enseñanza del Señor, las revelaciones del Señor, las escrituras del Señor y las palabras proféticas que Él me da todo el tiempo. He recopilado estas palabras desde 2012, que es cuando el Señor comenzó a hablarme por primera vez sobre eventos de los tiempos finales. Y así cuando estoy aquí leyendo, a veces estoy leyendo cosas de hace 3 años, de hace 5 años, cosas que fueron habladas en privado entre el Señor y yo,
o debo decir reveladas en privado del Señor a mí sin la intervención de nadie más. Ahora que estas cosas se están presentando aquí, simplemente las estoy compartiendo aquí para que el pueblo de Dios sea advertido, para que el pueblo de Dios pueda tener un mayor entendimiento de lo que el Señor les está requiriendo. Pero siempre que encuentres que la obra del Señor está ocurriendo, así como Nehemías estaba construyendo el muro en la Biblia, siempre encontrarás a aquellos que yo simplemente llamo alborotadores. En otras palabras, aquellos que quieren agitar el asunto. Y lo que noto aquí es que hay una plétora de alborotadores. Y le comenté al Señor y le dije, Señor, ¿por qué sucede esto? Es casi como si, al igual que las moscas, estuvieran siendo atraídos aquí. Y el Señor dijo, es por la elaboración del ungüento del perfumista. Así que creo que esto está en el libro de Proverbios, donde habla sobre el ungüento del perfumista y cómo hay que protegerlo de las moscas. Así que las damas entenderán que tenemos dos tipos diferentes de fragancias que usamos. Una es eau de toilette y una es eau de parfum. Entonces el eau de toilette no contiene tantos de los aceites perfumados preciosos que hacen que una fragancia sea muy embriagadora y muy fuerte y de larga duración. Por eso el eau de los vaporizadores, ¿verdad? Eau de toilette es una versión muy ligera de un perfume. Si lo rocías huele bien pero desaparece en 1 o 2 horas. Sin embargo, eau de parfum es muy caro porque contiene mayores cantidades de estos aceites muy costosos. Y como los aceites caros están muy presentes allí, eau de parfum cuesta mucho. Y así el Señor me estaba enseñando y diciendo, Celestial, estás trayendo el ungüento del perfumista. Pero entonces, cada vez que se está haciendo el ungüento, pequeños estropeadores vendrán y tratarán de arruinar el ungüento, y esos estropeadores son las moscas. Así que lo que les digo a los cristianos, sea este canal al que acudes o cualquier otro lugar donde sientas que estás recibiendo la palabra del Señor sin reproche, es decir, que es la palabra verdadera, que te está señalando a Cristo vivo y te está predicando todo el consejo de Dios, el Evangelio de Dios sin disculpas. Ten cuidado porque hay en medio, incluso en la iglesia, lobos rapaces que se infiltran. Y el Señor me estaba hablando hoy porque lo tenía mucho en mi corazón debido a un incidente que volvió a suceder. Alguien vino al blog, déjame ser coherente por un incidente que sucedió. Y lo que el Señor me estaba diciendo era que, porque el ungüento del perfumista está saliendo a la luz, atrae las moscas que intentan echarlo a perder. Y por eso es que después de haber pasado unos días, después de que subo un nuevo video y lo dejo por un tiempo, y paso unos días y regreso, constantemente encontramos personas diciendo que las cosas que se dicen aquí no son verdad o que América no es Babilonia la misteriosa. El día en que finalmente llegues al acuerdo de que Babilonia la misteriosa es, desafortunadamente, el día en que Australia, Inglaterra, Gales, incluso Irak, verán cómo este país es incendiado por Rusia y China desde ambos extremos. La Biblia dice en Apocalipsis 18 que los mercaderes y los reyes de la tierra quedaron estupefactos. Quedaron asombrados. No podían creer que Dios realmente haría esto mientras observaban a Babilonia misteriosa elevarse en una columna de humo tan negra que ascendía. El humo de su incendio, así se llamaba. Y así que no hay necesidad de discusiones y reproches, porque hay más de 15 profecías en la voz del Maestro, donde el Señor ha dicho enfáticamente que esta nación es la nación que Él ocultó en la Escritura como Babilonia misteriosa. E incluso dijo que ya no hay más misterio, que el misterio ha sido revelado. Pero no solo es eso lo que estoy proclamando aquí, fue proclamado décadas antes de mi tiempo por otros profetas que el Señor levantó, y ellos también encontraron las mismas molestias y la misma resistencia a la verdad. Y le estoy diciendo a los cristianos, tanto en los Estados Unidos como internacionalmente, que Dios no es ajeno a la dureza de corazón de la nación que se llama los Estados Unidos de América, pero Dios ha dicho que América descubrirá quién es el más duro de todos. Y así, cuando estas verdades están saliendo, les estoy diciendo a aquellos que son llamados por el mismo Señor Jesucristo, que deben entender que la Iglesia está operando en medio de un tiempo muy peligroso y engañoso. ¿Engañoso en qué sentido? Hay personas en la Iglesia cuyo lenguaje sonará correcto y te citarán muchas escrituras, pero no tienen entendimiento en sí mismos, y de hecho están siguiendo lo que el apóstol Pablo llamó otro Jesús y otro Evangelio. Algunas de estas personas son las personas que se están aferrando muy estrechamente al hecho de que piensan que el Señor Jesucristo va a venir a arrebatar a su novia en cualquier momento. Y sin embargo, estas personas están engañadas, porque estas personas viven en medio de una nación que es tan inmunda que si yo, Celestial, pusiera en la voz del Maestro
La verdad del hecho de que las relaciones entre personas del mismo sexo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el cruce de género y el cruce de los roles tradicionales de género han hecho que América caiga en la locura viviente, al punto que ahora las personas están siendo señaladas, perseguidas e incluso despedidas de sus trabajos por reconocer las verdades básicas de la biología. Estallará un gran debate, así que ahora dije que sería coherente. Recientemente en La Voz del Maestro, en el blog, un suscriptor publicó un artículo que nunca me habría encontrado porque simplemente no tengo tiempo para seguir las noticias o ni siquiera para seguir el cumplimiento de estos mensajes. El suscriptor publicó, los severos. Yo simplemente los llamaría los severos murmullos del hombre que conocemos como el presidente Vladimir Putin. Y Putin estaba diciendo que protegerá a Rusia con toda su fuerza y con todo su poder contra la entrada de la inmundicia y la falta de sentido común. Esto es lo que él llamó que Estados Unidos y Occidente. Así que estamos hablando de naciones europeas y muchas otras naciones que siguen las normas europeas, como la Mancomunidad Australiana, por ejemplo, y lugares así, países que están modelados según la UE y modelados según Estados Unidos. Putin dijo que lucharía con todas sus fuerzas para detener y bloquear la entrada de la falta de moralidad estadounidense. Y cuando vi este artículo pensé, esto es muy amable de esta persona, porque las palabras de este hombre coinciden exactamente con lo que el Señor me dijo por el poder de su espíritu, que es que en los tiempos finales cuando Rusia venga aquí a ocupar los Estados Unidos, las personas que serán grandemente castigadas son las personas que se entregan a la inmoralidad sexual de toda clase. Así que esto no es solamente personas que practican un estilo de vida del mismo sexo, atracciones del mismo sexo, travestismo y cruzar y mezclar su género. Eres un hombre el martes, pero luego si de repente sientes que quieres usar tacones y pintarte las manos y ponerte implantes de senos, entonces vas a hacer eso. No solamente estas personas serán castigadas severamente. Vi por el Espíritu del Señor en visiones que cuando los rusos vinieron aquí estaban motivados casi no por sí mismos. Dios mismo dijo que Él levantaría a este país, Él los enardecería, Él enardecería a China. Y ellos tomarían un montón de muchos aliados. Así que los aliados que he mencionado hasta ahora en estas profecías fueron Rusia y China, y luego estaba Ucrania, un aliado principal de Rusia, y estaba Taiwán, quien será un aliado principal de China. Pero a medida que el Señor comenzó a revelar progresivamente esta profecía a mí a lo largo de los años, el Señor ha revelado que no solo Japón estará involucrado. Así que cuando la gente escucha esto se sorprende porque ahora mismo Ucrania y Rusia están enfrentadas, pero Ucrania se convertirá en la mejor amiga de Rusia. Ellos unirán sus manos. Unir las manos significa llegar a un pacto o un convenio, un acuerdo, y estas personas serán parte de las fuerzas invasoras que vendrán aquí para destruir este país al final. China también estará respaldada por Taiwán, pero los otros dragones asiáticos vendrán. La última profecía que publiqué en La Voz del Maestro hace menos de una semana revela que en el futuro Corea, que ha estado dividida por casi 70 años, ellos descenderán por las laderas de la montaña. El Señor reveló que hermano abrazará a hermano y el rojo y el negro se convertirán en una sola unidad. Y luego dijo, se volverán como un solo hombre y destruirán a América. Así que esos reyes del Oriente en realidad marcharán a través de Europa. Y muchos países europeos, si estás escuchando o viendo este video, te convendría prestar atención porque mucho del destino de los Estados Unidos le sucederá a Europa. Pero el Señor reveló que porque los europeos son personas extremadamente eruditas, lo cual simplemente significa personas extremadamente sabias. Dios me mostró que muchos líderes europeos en realidad negociarán con Putin y no serán destruidos. No caerán bajo el tipo de destrucción por vida réproba que le tocará a América. Y así muchos de estos países caerán ante Rusia. Caerán bajo ocupación rusa, pero no serán destruidos ni borrados del mapa como lo será América. Y entonces esta persona publicó este artículo que coincidía mucho con lo que Dios dijo, que cuando Rusia vino aquí y cuando China vino aquí en el futuro, como yo vi, ellos tenían una política de cero tolerancia, tolerancia para el travestismo y la mezcla, relaciones del mismo sexo y cruzar la línea. Así que publiqué eso y luego regreso después de 24 o 48 horas para encontrar que la gente está discutiendo y diciendo que, bueno, de todos modos es subjetivo si practicas este tipo de estilo de vida. Y una mujer en realidad tuvo la audacia y la temeridad de decir ¿por qué Dios está tan obsesionado con lo que la gente hace en privado? Quiero que quede entendido aquí que soy cristiana de principio a fin.
Creo que hay un solo Dios, que hay un solo sacrificio por el pecado, incluso el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Así que no soy una niña aquí que está empezando en los asuntos elementales de entender las escrituras o de entender la persona de Dios. Y el Señor me dio una escritura mientras me hablaba porque todo este video que te estoy dando se alimenta directamente de la conversación del Señor conmigo hace una hora. Él me dio la escritura. Y esa es Primera de Corintios capítulo 16 y 44. Y simplemente dice, incluso antes de desbloquear mi tableta, simplemente dice que el que invoca a Jesucristo, el que maldice al Señor, sea anatema. Así que el que reprueba al Señor, el que intenta en su limitada humanidad, vas a convertirte en polvo algún día y ser puesto en una caja, y esto es si tienes suerte de realmente fallecer en paz, al final de una larga vida, y estoy hablando solo a los recalcitrantes y los de corazón duro. Y aún así hay algo en ti, esta raíz de orgullo que crece de una raíz hasta un retoño, hasta que se convierte en un árbol que se ramifica en tu ser. No tienes el temor del Señor y hablas cosas que no son más que ignorancia y arrogancia desde el vacío de tu vientre que nunca fue alimentado con la verdad. Te atreves a usar tu lengua para hablar contra el Señor y luego piensas que tu fin será en paz. El apóstol Pablo dice que tales personas sean anatema. La palabra anatema simplemente significa maldito. Entonces algunos lo escucharán y dirán, este es el asunto, Dios está tan enojado y es tan sangriento. Otra persona vino al blog y decía, ¿por qué deberíamos ser forzados a adorar a una entidad que es tan violenta y que está tan enojada? Y creo que esto es un comportamiento humano típico. ¿Ves? Los comportamientos humanos mirarán la respuesta de Dios y luego actuarán exactamente como los niños cuando los atrapas haciendo algo malo. Mira, cuando atrapas a niños pequeños en el acto de hacer algo malo, tienen este shock como si no pudieran entender por qué estás molesto. Tienen este shock como si no supieran por qué mamá y papá están enojados. Los seres humanos en asuntos espirituales tienen la tendencia de editar la parte clave del genoma del juicio. Así que si esto fuera la espiral de ADN que eventualmente conduce al juicio, comenzando aquí y terminando aquí, lo cortan en el medio y sacan la parte importante donde cometen sodomía, aborto, mentira, asesinato, codicia, celos, envidia, destruir la reputación de otros. Eliminan todo su pecado personal y luego simplemente dicen, yo estaba parado aquí y de repente Dios estaba enojado y decía que va a quemar a América y yo simplemente no sé cómo una entidad así haría eso. Estos son niños sin entendimiento y sin fundamento en sí mismos. Y esta es la razón por la que rara vez participo, porque Dios no me envió a enseñar Biblia 101. Sí, soy muy capaz de hacerlo, pero Él siempre me recuerda, mantente en lo fundamental de lo que te di, proclama mi palabra y déjalo. Y por eso este video es para las ovejas de Jesucristo, para los verdaderos cristianos lavados en la sangre, incluso para aquellos que están buscando desesperadamente saber cuál es la verdad en este mundo. Hay un Dios, no hay un Dios. Si hay un Dios, ¿qué quiere Él de mí? ¿Qué requiere de mí? ¿Y cómo lo hago? Si eres una de esas personas, entonces este video te edificará y este video te dará esperanza para saber que hay un Dios, que hay un Jesús, que hay un Espíritu Santo, que sí existen, que su poder es ilimitado y que nadie puede desafiarlo. Así que cuando vengas a un lugar como este, te insto encarecidamente a no distraerte por las muchas moscas que siempre vienen cuando se sirve un banquete. Dios está sirviendo un banquete para su pueblo, y aunque muchos de nosotros estamos luchando con la comida que está en la mesa, es necesario para nosotros consumir esta comida, porque si no la comemos ahora, se nos hará comer a la fuerza después, por las calamidades y las guerras y los rumores de guerras, y el surgimiento de la bestia y los castigos dolorosos que van a caer sobre todas las naciones, pero especialmente sobre esta. El Señor nunca me ha dicho que otra nación será borrada del mapa, pero a mí sí me ha dicho, y lo he proclamado en múltiples videos, que América será un árbol que será talado. Y entonces ni siquiera el tocón que queda en la tierra recibirá la misericordia de Daniel capítulo 3, que es donde Nabucodonosor fue un árbol y era un hombre arrogante. Y él también, como muchas de las moscas allá afuera, tenía una boca que constantemente hablaba contra Dios. Y un día el Señor se cansó y los vigilantes del cielo clamaron, talen el árbol y átenlo con una banda de hierro y dejen que pasen 7 tiempos sobre él. Dejen que coma la hierba del campo como una bestia. Dejen que su mente se aparte de él. Todos estos castigos vendrán sobre esta nación. La locura vendrá sobre este país, ha dicho el Señor, porque los vallados de la nación están rotos. La gente de este país no se arrepiente del pecado en un alto grado,
Y por eso el pueblo de Dios debe entender que habita en medio del engaño. No puedes ser un padre allá afuera que tiene una hija que se ha casado con la hija de otra persona y luego pensar que la mejor manera de mostrar amor es apoyar este error. Tú mismo como padre estás en error. Eso prueba que no eres un amante del Señor Jesucristo. No importa cuánto te llames o te denomines cristiano, no lo eres. Porque el Señor dice que mis verdaderas ovejas oyen mi voz y me conocen. No puedes leer las leyes de Dios y oír las palabras del Señor a través de la Escritura, su voz clara, y luego decidir, lo he visto. Pero por causa de Kathy y Jennifer, voy a fingir que no lo vi, porque quiero ser de apoyo en esta vida. Cuando mueras, Kathy y Jennifer ciertamente se enfrentarán a su propio juicio en el fuego por la decisión que tomaron, que es echar al Señor Jesucristo detrás de su espalda y entregarse a sus lujurias carnales por ahora. Pero tú como la madre, el padre o incluso el hermano de esto, ¿qué dirás delante del Señor? Y él te lea el libro, las palabras de Romanos. Que ellos igualmente son culpables, aquellos que practican el pecado. Creo que esto es Romanos capítulo 1, versículo 32 o Romanos capítulo 2 y versículo 1 o 2. Está en ese breve tramo donde el Señor dice que aquellos que practican abominaciones delante de mí son culpables de juicio y castigo, pero también lo son aquellos que apoyan a los que hacen el pecado. Así que estás allí cada junio con tu bandera del orgullo, porque esto se relaciona con lo que esta persona compartió con mi blog acerca de cómo Putin está diciendo incluso ahora, antes de que Rusia venga aquí, que él va a luchar contra la inundación de locura, cambio de género, homosexualidad y cosas semejantes. Él va a pelearlo con todas sus fuerzas. Si este hombre dice que va a luchar contra ello estando allá en la península siberiana, en su país, ¿qué imaginamos que pasará cuando venga aquí con innumerables tropas botas en el suelo? Ya sea que estés en cualquier país o en este país, usemos nuestra mente juntos. Si alguien dice que no soporta algo y está en su casa, ¿qué crees que pasará cuando Dios lo capacite, le dé armas y lo traiga a tu casa? ¿Crees que van a cambiar sus sistemas de creencias porque están en tu casa? ¿O van a entrar a tu casa y convertir tu casa en una réplica de la suya? Es por esta razón que el Señor dice que del castigo de América estará tan arraigado que este país será lo que él llamó una colonia rusa. Y expliqué en ese video que una colonia no es un lugar al que vas y cuelgas unas cortinas y unas fotos para que te recuerde a tu hogar. Una colonia es en realidad un país donde la gente pierde su forma de vida. Pierden su derecho a hablar su idioma. Pierden el derecho a adorar como quieren. No es que América vaya a perder mucho en esa área. Pierden el derecho a vivir como conocen y son obligados a adoptar la cultura, los sistemas de creencias, los sistemas sociales y todo otro tipo de institución de sus colonizadores. Por eso Australia e India y todos los demás lugares a los que fue la corona británica hablan inglés y hacen todo lo que ellos hicieron. Esas costumbres fueron martilladas en la población y sus propias costumbres fueron sacadas de ellos a martillazos tanto como los británicos pudieron lograrlo. Y esto es exactamente lo que sucederá en Estados Unidos a modo de castigo. Así que cuando vives en medio del engaño tienes que tener cuidado. Y la razón es esta. Cuando vives entre personas que en su mayoría están engañadas y no practicas la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría espiritual de Dios para separarte de la población en general que se comporta, de los comportamientos generales de la población. Cuando llegue el momento de juzgar a esa población pecadora, serás juzgado junto con ellos. Esta es la razón por la cual la Biblia da un grito desesperado y dice: «Salid de ella, pueblo mío». Todos piensan, muchos creen que esto significa que tengo que emigrar, que tengo que huir a Francia o algún otro lugar. Literalmente significa tomar las tijeras más afiladas que puedas y comenzar a cortar los sistemas de creencias, las prácticas, las cosas que apoyas y las cosas que piensas. Bueno, no es tan malo. No estoy seguro si es pecado. Seamos objetivos aquí y pensemos en eso por un momento. Si piensas que el cielo practica la objetividad o que el cielo sigue estas diferentes y tontas sutilezas de los Estados Unidos de América, ¿no será un día doloroso y sorprendente el día en que el Señor Jesucristo comience a repartir coronas de justicia a las personas que guardaron la palabra de Dios tal como fue dada, y luego comience a repartir latigazos y boletos de ida al fuego del infierno a las personas que pensaron que al ser sabios y moderados y acomodarse, estaban demostrándose a sí mismos como príncipes de la sabiduría? Te digo que eres un necio y si no te separas de la necedad de esta nación, te llevará directo a un lugar oscuro del que gritarás y no encontrarás alivio. Porque esto es lo que dice la Escritura. Estas no son mis palabras. La Biblia dice que en el infierno hay oscuridad que hace que la gente mastique su propia lengua. El gusano consume.
lo que significa que tu cuerpo eterno, porque recibirás uno. Todos los que son resucitados reciben una forma incorruptible que no puede morir. El único problema es que otras personas estarán recogiendo narcisos y margaritas con el Señor Jesucristo, con su cuerpo eterno en su reposo. Y el resto tendrá su cuerpo incorruptible, siendo constantemente consumido por el fuego y por lo que la Escritura llama el gusano que no muere, que básicamente significa criaturas arrastrándose y perforando tu piel constantemente. Así que el engaño del pecado es la búsqueda de la agenda humana y la dureza de corazón que nos lleva a rechazar la ley de Dios y a exaltar otra ley. Así que para aquellos que están viviendo en estas jurisdicciones que les están diciendo que los mismos tipos pueden casarse y que es una cuestión de derecho humano y que es una cuestión de ley, entiendan que estos son constructos temporales. Así es, estos son constructos temporales que se han erigido en la tierra para que las personas puedan acudir a ellos en vez de acudir a la verdad de Jesucristo. Así que cada vez que veas a alguien levantando un estandarte en la tierra que derriba lo que Dios dice, es por una sola razón. Eso es para debilitar la protección de la mano de Dios sobre este mundo. Donde quiera que el pecado está aumentando en la tierra, puedo garantizarte que en ese país la actividad depravada, el crimen y la maldad general están en aumento, y las estadísticas estadounidenses lo demuestran en cada área. Así que donde quiera que haya dureza de corazón en una nación, estás atrayendo juicio sobre ti mismo porque Dios es justo. Él no puede permitir que el pecado continúe para siempre. Por eso estaba hablando de aquellos que tienen esta espiral de ADN muy extraña. Ellos pueden verse a sí mismos aquí y luego de repente ven a Dios aquí diciendo que Él va a juzgar. Y no quieren prestar atención al camino muy largo del pecado humano que no se detiene, sino que en cambio aumenta y se dispara año tras año, mes tras mes, día tras día, hasta que los justos que viven en medio de ese ambiente asqueroso literalmente están pereciendo en sus corazones, gritando y clamando a Dios en sus oraciones. ¿Por qué no juzgas esto? La razón por la que Dios no lo juzga es simple. Es porque si Dios va a juzgarlo ahora, entonces incluso por decirle una pequeña mentira a tu esposo como decir que te jubilaste cuando no lo hiciste, tú también serás juzgado. El Señor es paciente y extremadamente paciente, pero en el día que Él juzgue el pecado, Él juzgará el pecado de manera completa. Desde los que llamamos pequeños hasta los que pensamos que son enormes porque siempre pensamos que nuestro pecado está aquí y el pecado de las élites o los ricos o quien sea el espantapájaros particular en nuestra vida. Pensamos que su pecado está aquí. El pecado es así. Está en un plano parejo y Dios lo juzgará de extremo a extremo. Así que las personas que están siguiendo sistemas de creencias alternativos, como dije, muchos estándares se están levantando en la tierra hoy. Hay lugares donde la gente te está diciendo que vengas y zumbes y digas esto y te pongas en la misma frecuencia y llames a nuestro gran otro divino o te conectes con esto o con aquello. Estate atento. Que en realidad las voces de la verdad van a quedar en silencio a medida que avancemos más profundamente en los tiempos finales. Las personas que te están diciendo la verdad, las personas que te están enseñando la escritura pura y diciéndote que tenemos que volver al estándar de justicia a toda costa, tales personas serán silenciadas porque Satanás es el padre del nuevo mundo que está surgiendo. Y Satanás simplemente no va a tolerar voces como la mía. Así que tú estás, de alguna manera, en un horario de buffet muy limitado. Esta comida no va a estar aquí para siempre. Este ungüento de perfumista que Dios ha preparado para ti, no para mí, o yo podría simplemente apagar la cámara y quedarme con todo el conocimiento que tengo para mí misma, me da calor y me mantiene a salvo. Me muestra cómo caminar, pero porque Dios me ha enviado, sabiendo que Él tiene un pueblo que desea volver a traer al estándar de justicia. Hay muchos estándares en la tierra. Un hombre es una mujer, y una mujer es un hombre, y esto y aquello, y un niño es simplemente un grupo de células. No es realmente real. Si te está causando alguna molestia, puedes simplemente deshacerte de ello, y cosas así. Hay tantas voces, pero Dios me dijo hoy que la voz más fuerte que se oirá en la tierra es la suya. Él dijo que hay muchas falsas creencias diciendo a las personas que el pecado está bien. Voces fuertes gritando por los altavoces de la tierra diciendo a la gente que muchas cosas están bien, que no lo están. Pero la voz fuerte en América que le dice a la gente que su depravación está bien porque hay una ley para ello. Dios dijo que viene un día cuando una voz mucho más fuerte clamará desde el cielo, corta el árbol y no le muestres misericordia. Y en ese día, cuando las bombas estén cayendo sobre este país desde cada rincón, solo el pueblo de Dios puede esperar ver su mano cubierta de misericordia sobre ellos. Y él dijo que si alguien tiene alguna duda en ese día, de cómo habrá una diferenciación entre los justos y los injustos, debemos entender que Dios, conoce el corazón de cada persona y que los injustos nunca podrán esconderse.
En ese día ni tampoco la luz de los justos será cubierta, sino que resplandecerá. Y el Señor me ha revelado, y lo comparto en estas profecías, que Rusia tendrá casi como un GPS en ellos. No importa quién esté cautivo. Los rusos tendrán casi como un sistema interno de programación que será tan insensible y duro con las personas que ahora están practicando estilos de vida de pecado. Así que estas mujeres jóvenes allá afuera que simplemente piensan que tal vez perrear es la vida y que mientras menos ropa mejor. Y esta es una nación que está tratando de legalizar. No sé si ya lo han legalizado, pero están tratando de normalizar este estilo de vida de desnudarse, quitarse la ropa en diferentes tipos de aplicaciones en línea por dinero, y diciendo que también es una profesión, y tratando de concederle este tipo de decencia que nunca puede tener por la razón de lo que esto es. Es la desmoralización de la forma humana a cambio de dinero, y estamos tratando de decir, pero es una ocupación que en realidad si hiciéramos de la prostitución y el desnudismo una ocupación más segura, entonces las mujeres no serían tan desmoralizadas por el mero acto. Por el mero acto, una mujer es desmoralizada. Así que esta falsa realidad temporal que Estados Unidos ha creado y esparcido por todo el mundo se ha filtrado en los corazones de casi toda la población. En realidad hay muy pocos cristianos que van a sostener la palabra de Dios tal como es, pase lo que pase. Y por eso Dios dijo que dijera a la gente aquí que no tienen que preocuparse de cómo Él los protegerá y salvará porque Él es el Dios que ve la noche y el día igual. Esto no significa que Dios ve igual al injusto y al justo. Significa que Dios no puede ser engañado por la oscuridad, ni puede ser cegado por la luz. Esto está en el Salmo 139. Dice, la noche y el día son iguales para ti. Eso significa que Dios detectará al injusto debajo de la piel de serpiente, la más esponjosa, detectará a los lobos bajo la piel de oveja más esponjosa. Y al mismo tiempo, una verdadera oveja nunca estará oculta de sus ojos, porque Él conoce el camino de los justos. Así que solo quiero decir que si eres cristiano, no importa dónde estés, es tiempo de que comiences a entrenar tu espíritu de nuevo, entrenar tu espíritu de manera fresca, entrenar tu espíritu en diligencia. Cuando oigas estas conversaciones de personas diciendo, oh no, pero esto y lo otro, y tenemos que ser tolerantes, sepárate, sepárate, guarda los caminos antiguos. Esto es Jeremías capítulo 6 y verso 10. Solo lo voy a parafrasear. ¿A quién puedo hablarle? ¿A quién puedo darle mi advertencia para que escuche? En verdad, tienen oídos incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor es para ellos una reprensión. Así que es un reproche, lo que significa que es algo sucio e indeseado, y no se deleitan en ella. Y también esto es Jeremías capítulo 6, versículo 16. Pero esto es lo que dice el Señor, párense en los caminos y vean. Pregunten por las sendas antiguas y sigan por donde está el buen camino. Caminen en él y allí hallarán descanso para sus almas. Esto es lo que les dije. Pero respondieron, no andaremos en él. Y puse centinela sobre ellos, y les dije, escuchen el sonido de la trompeta del centinela. Pero ellos dijeron, no escucharemos. Y así quiero que se sepa que mientras trabajo aquí en el campo de mi Señor, lo hago con todo mi corazón porque sé que mi recompensa con el Padre será tan grande al final de como sean mis días. Estoy enviando esta palabra a todo verdadero cristiano. Es tiempo de que examines el fundamento de tu fe y si encuentras que está torcido, porque tienes puntos de vista personales respecto a esto o aquello, es tiempo de que tomes la lanza espiritual más grande que puedas encontrar y que pongas a muerte esos puntos de vista. Jesús dijo que si tu mano te hace pecar, deberías cortártela. Él no quiso decir que realmente se deba andar cortándose las manos. Él está tratando de dar una imagen de cuán brutales debemos ser con las creencias falsas que se infiltran y ahogan la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que si tienes oídos para oír este mensaje, entonces estoy segura de que serás bendecido por él. Pero si no, que prosperes en el camino en que andas. Pero solo recuerda, tan alto y exaltado como creas estar, esos pasos te están llevando hacia lo que la Biblia llama las tinieblas de afuera. Esta es Celestial con la voz del Maestro, y esto es lo que podría llamar una precuela a las profecías propiamente dichas. Hay en la voz del Maestro unas que están tituladas En medio del engaño parte 1 y 2. Eres bienvenido a ir y leerlas. Pondré los enlaces de ellas en la descripción de abajo. Puedes mirar en la caja de la descripción de abajo para encontrar todo sobre este trabajo que estoy haciendo para nuestro Padre. Y hasta que te vuelva a ver, mantente bendecido ahí afuera.
Camina en la luz y mantente alejado de las tinieblas, porque el tiempo viene en que tinieblas profundas cubrirán la tierra y habrá extrema oscuridad en los corazones de las personas. Isaías capítulo 60. Pero sobre ti, Iglesia de Jesucristo, brillará una luz resplandeciente. Cuídate y adiós.